La asambleísta Mónica Palacios revela secretos del caso León de Troya en entrevista exclusiva. En una entrevista exclusiva para Hechos Ecuador, la asambleísta entrante Mónica Palacios ha arrojado luz sobre el intrigante caso conocido como León de Troya. Las declaraciones de la destacada legisladora han dejado al país sumido en un estado de asombro y han despertado numerosas interrogantes que hasta ahora no habían sido revelados al público. Es tener a estos gobiernos de ineptos incompetentes o tal vez muy inteligentes, porque el otro día estaba escuchando un análisis que hizo Andrés Arauz que me pareció muy inteligente y me decía, Mónica, tal vez el señor Guillermo Lasso no es tan inepto y no es tan incompetente, sino lo está haciendo de adrede porque tiene ese odio en contra del pueblo ecuatoriano. Porque tal vez efectivamente lo que quiere hacer son sus negocios sobre todas las cosas, pero le dejan que salgan los medios de comunicación como tonto, como inepto, como incompetente, cuando la verdad se está sacando pata de todos lados. Porque Petroecuador todo el tiempo hace contratos, porque el CENEL todo el tiempo está haciendo contratos, porque SELEC todo el tiempo está haciendo contratos, no han parado ni un segundo. Entonces, esa es la realidad de lo que está pasando. Tal vez no sea tan tonto, sino sea muy inteligente y se hace tonto. Y aparte de todo, Richard, no nos vamos a olvidar de lo que está pasando en este momento con el caso León de Troya. Cuando el señor presidente de la República, Guillermo Lasso, con su cuñado, el señor Danilo Carrera Druet, están relacionados directamente con la mafia albanesa. Y acuérdate que yo hice esa investigación desde mi despacho. El señor Rubén Cherres tenía abierto 10 empresas con este mafioso albanés llamado Dritan Hika, que son empresas que se llaman supuestamente empresas fachadas que solamente se abren para lavar activos. Y eso lo sabía todo el mundo. Y aparte de todo, te cuento algo. Recién salió una noticia, creo que el día lunes, que en España se requisó el mayor número de toneladas de cocaína en la historia de Europa. ¿Y sabes de dónde venía toda esa cocaína, querido Richard? De Guayaquil. De Guayaquil, Ecuador. Y sabes, y te cuento una cosa, ¿sabes en qué están especializados esta mafia albanesa? En justamente contaminar contenedores de fruta, y en este caso de banano, con droga. Y ahí volvemos al caso, el caso Danubio, que mucha gente se ha olvidado, en el cual dentro del gobierno del encuentro, y este informe lo tiene la fiscalía, que le tuve que obligar a la fiscal que me entrega las 22,000 hojas, con amenaza de juicio político, si no me lo quería entregar, pero justamente vino la muerte cruzada. Pero en este informe que viene de la fiscalía está que hay la venta de cargos públicos en el Ministerio de Agricultura, en el Ministerio de Educación, pero donde más nos llama la atención es en las aduanas, donde estaban vendiendo cargos públicos por un valor de 5,000 a 15 millones de dólares. ¿Y quién quiere o quién puede pagar 15 millones de dólares? Te pregunto yo, Richard, por estos cargos en las aduanas. Justamente esta mafia albanesa que contamina contenedores y con un envío ya tienen pues los 15 millones de dólares ganados. Y ellos trabajan directamente lavando dinero seguro en el Banco de Guayaquil con el señor presidente y con el señor Danilo Carrera. ¿A quién le convenía realmente la muerte? Y es una hipótesis, no tenemos pruebas, no quiero que la audiencia piense otras cosas, pero es una hipótesis. ¿A quién realmente le convenía la muerte del señor Rubén Cherres, el testigo principal del caso León de Troya, y del señor Villavicencio, que ya había denunciado no en una sino en muchas ocasiones, que le había dicho el señor presidente sobre este caso León de Troya, el cual estaba envuelto su cuñado, el alias Dani, en el reporte, porque yo también tengo el reporte? Y el señor presidente no hizo absolutamente nada y le pidió a su empleada, que escuche bien la audiencia, a su empleada, la señora fiscal Diana Salazar, que archive. Obviamente, después de la presión que hubo en la Asamblea Nacional, la señora fiscal dijo, no, yo no he archivado, yo lo voy a abrir. Pero lo que nos estamos dando cuenta es que atrás ha estado persiguiendo justamente a los agentes que han estado investigando este caso. Y obviamente ellos, como se sienten presionados por la persecución de la fiscal, le envían esta información al señor Boscán,
que era y tenían del señor Rubén Cherres de su teléfono para obviamente que explosione esto y se evidencie lo que están pasando de la persecución. Pero la señora fiscal, en vez de estar investigando a estos agentes de la Policía Nacional, ¿por qué no investiga al señor presidente y al señor Rubén Cherres? ¿Por qué no investiga por el caso Pandora Papers al señor Guillermo Lazo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esta situación, Richard? Esa es la realidad que vive el Ecuador. Qué terrible situación la que estamos viviendo. Pero más allá, Mónica, de todo ese entramado, hoy estos policías están asustados porque está corriendo peligro su vida. Pero dijeron la policía en un comunicado para contrarrestar el tema que ellos están dándole protección, y el gobierno dice que ellos no se han metido en eso, que eso es la fiscal. La fiscal dice que tampoco es ella, que todo está en orden. Entonces, estos familiares y los abogados da la impresión de que están locos, porque ellos han hecho una denuncia pública, o sea, ni siquiera es una denuncia reservada, es en la red, todo el mundo lo supo, nosotros sacamos, incluso lo hicimos un viral, ha tenido más de 3 millones de visualizaciones, ese video donde el señor dice nos están persiguiendo y responsabilizan al señor Guillermo Lazo. Pero ahí va más todavía, Mónica. Anderson Boscan, periodista del medio La Posta, del medio digital, también decía que estaba en una lista con Villavicencio, en una lista para acabar con la vida de él. Pero ya terminaron con la de Villavicencio. ¿Tú has conocido, si han investigado algo sobre ese tema desde la fiscalía? Pero porque dijeron que no, que eso es falso, dijo el gobierno, que no, que ellos no sabían nada. ¿Qué está pasando realmente? Richard, las evidencias son claras. El señor Boscan dio las evidencias de lo que efectivamente estaba pasando y de estas notitas de voz que venían del señor Rubén Cherres. Ahora, inventarse la voz y crear una notita de voz, no creo. Que se les estaba persiguiendo al señor Boscan es efectivamente verdad, porque él fue justamente quien sacó todo este tema de León de Troya. El caso León de Troya ha sido objeto de especulación y controversia en Ecuador durante estos años, con acusaciones de corrupción y encubrimiento que han circulado en los medios y entre la ciudadanía. Sin embargo, pocos detalles concretos habían sido expuestos de manera pública hasta que precisamente Anderson Boscan aflojó a la luz aquello y hoy la asambleísta Mónica Palacio está haciendo una correlación de lo que existió. Pero aquí también quiero dejar claro a la audiencia, nosotros sabemos quiénes son estos señores de la Posta, estos periodistas. Ellos se venden al mejor postor, y son bien parecidos a el señor ya difunto Fernando Villavicencio, que hacían lo mismo. Ellos tenían información, ellos extorsionaban a gente por recursos económicos. Entonces, aquí no es que son santos ni nada, pero debemos de ir más allá. Estas cosas no deben de estar pasando pues en una democracia. Estas cosas no deben de estar pasando en un estado en donde hay justicia, en donde hay una normalidad, pero no lo existe. Aquí estamos callados y estamos hasta este momento sin entender cómo es que muere el señor Rubén Cherres, cómo es que supuestamente entraron unos gatilleros y les mataron, de dónde sacan la información. ¿A quién le importaba la muerte del señor Rubén Cherres? ¿A quién? ¿A quién le importaba que el señor Fernando Villavicencio haya fallecido? Él tenía mucha información. Ahora, está claro lo que pasó con el señor Fernando Villavicencio. Se va a un mitin político, tenía un carro en la parte de abajo esperándole, blindado, con chofer. Fernando Villavicencio teniendo 97% de seguridad de que tal vez le iban a hacer un atentado. Entonces, tenía un riesgo altísimo, más que la mayoría de los ecuatorianos. Yo creo que hasta más que el propio presidente de la República. 97%. Entonces, tenía abajo un carro blindado esperándole con chofer. Le sacan por la parte de arriba, sin un chaleco antibalas, sin la protección necesaria. El carro no era blindado, sin chofer. Y vemos que la persona que supuestamente está entrenada
para salvaguardar la vida de otro ser humano. Para eso le están pagando, esa es su labor. Y por eso, lo repito, estaba entrenado para eso. Se coge y se agacha. ¡Qué extraño! Entonces, ¿a quién realmente le conviene todo esto? Es, pues, tal vez al gobierno del encuentro, tal vez al señor Danilo Carrera Druet, tal vez a la Policía Nacional, pero el punto es de que se queda aquí en todo esto. Porque recuerda, Richard, y no quiero que la audiencia se olvide, ni tú tampoco, que apenas le mataron, le asesinaron al señor Fernando Villavicencio, el señor, uno de los gatilleros, pues fue encontrado y pues la turba le cogió y parece que le empezaron a patear, etcétera. No estaba muerto, estaba moribundo, pero no estaba abierto porque se veía que todavía estaba gesticulando. Estaba justamente al frente del hospital, pues, Richard. Y no le llevaron al hospital. Le llevaron a la unidad de flagrancia de la Fiscalía en Quito, donde después de 2 horitas aparece muerto. Qué raro, ¿no? Y yo hice un tuit sobre eso y la Fiscalía coge mi tuit y pone falso. ¿Falso qué, pues, señora fiscal? ¿Falso qué? Hasta ahora no sabemos qué pasó, hasta ahora no sabemos cómo murió, hasta ahora no sabemos por qué le llevaron a la Fiscalía en vez de haberle llevado a un hospital. Eso hubiera pasado en cualquier parte del mundo. Pero también te quiero recordar, Richard, que enseguidita salieron varios medios de comunicación y medios colombianos a decir que supuestamente ya tenían a los 8 o 9 gatilleros que habían estado involucrados en este tema del asesinato del señor Villavicencio y tenían conexiones y antecedentes criminales relacionados con el narcotráfico. Y que habían ellos encontrado, la policía colombiana, 3 llamadas telefónicas de 3 políticos ecuatorianos. Y sale un exalcalde, un ex candidato para alcalde de la ciudad de Bogotá, diciendo que sí, que él está relacionado con la Agencia de Inteligencia de Colombia y que sí, ya saben todo lo que pasó y que parece que es un partido político el que tiene relación con el asesinato. Y salen con esta historia mágica y se empieza a esparcir por todos los medios de comunicación hegemónicos de la derecha de nuestro país. Y la gente obviamente no, que supuestamente Rafael Correa asesino. Y ellos ya tenían preparados todo este discurso porque enseguida fue todo esto. Claro. Salen en los medios de comunicación y salen hasta marchas, vemos troles, vemos todo eso. Y recuerda también, Richard, que lo mismo pasó cuando estaba Andrés Arauz de candidato a la presidencia. Fue Mónica. Algún problema de conectividad. Esperemos que se conecte. Porque se le apagó el teléfono. Vamos a ver. A ver. No se le apagó el teléfono. Vamos a ver. Ver. Algo de conectividad, ya estamos. Aquí estoy. Sí, creo que ahí nos están siguiendo en la red. Bueno, y te estaba comentando que lo mismo pasó cuando Andrés Arauz estaba como candidato a la presidencia y recordarás que dijeron que tenía afiliaciones con estas guerrillas, creo que se llama RC7 o algo así, estas guerrillas de Colombia que están relacionadas con el narcotráfico, y hasta vino el fiscal general de Colombia a hacer un show acá en el Ecuador con la señora fiscal. Entonces, si ves esa relación de acciones que están tomando con Colombia, tal vez por esa cercanía, bueno, con Petro no creo que pase eso más, pero están tratando justamente de llevar. Hasta ahora no tenemos respuesta, supuestamente a los gatilleros, supuestamente a los 3 políticos, no sabemos realmente qué pasó con el señor Villavicencio, por qué murió en la fiscalía este otro señor, por qué no tenía seguridad, no sabemos absolutamente nada. Lo único que tenemos conocimiento es que Guillermo Lazo tenía que garantizar la seguridad de él y no lo hizo. Igualmente el señor Cherres y de todos los ecuatorianos, porque él está a cargo de la seguridad de todos los ecuatorianos. Pero qué raro que los 2 testigos principales hayan fallecido. Ahora, toda esta ola de criminalidad que ha habido, Mónica, siempre están señalando al correísmo. Fue Correa, el grupo de Correa, fueron y posesionaron eso.
Por eso es que inclusive en el análisis que hacía Omar Malud, a raíz de que asesinan al candidato de la 25, señor Villavicencio, Luisa comienza a hacer un descenso. Sin embargo, llega un tope en el que la gente comienza a ver que eso era mentira, porque el correísmo no le convenía por ningún lado, y felizmente el presidente Correa, ustedes, tú, Mónica, la gente desvirtuaba aquello con el ánimo de que la gente entienda de que en ningún momento le convenía a la revolución ciudadana que lo asesine, pues si el señor no representaba sino el 3%, 4%, y andaba por el cuarto lugar. O sea, Zurita llegó al tercer puesto por pena, porque la gente le dio pena, unos votaron por pena, pero realmente él no llegaba al tercer puesto. El que llegaba al tercer puesto debió de ser, y Noboa tampoco llegaba al puesto que llegó. Ahí estaba eso totalmente abajo, era una sola vuelta. ¿A quién le convenía entonces todo eso? Esa es la pregunta. Lo que nos estamos dando cuenta es que obviamente, y yo sigo creyendo que es obviamente a Mara Paula Romo, que está atrás de Construye y que quiere adueñarse de todo este partido y que sabemos las malas mañas que ha tenido desde siempre, ¿no? Aparte de eso, el señor Guillermo Lasso, que obviamente trata de mantener su poder con ciertos partidos políticos, no con Creo porque no ha participado, pero por ejemplo con Construye. También sabemos que tiene influencias claras en el partido ADN del señor Noboa. Entonces, a él le convenía que justamente nosotros bajemos en las encuestas. A ver, Richard, el señor Fernando Villavicencio, ya fallecido, él no era ninguna monedita de oro para nadie, ¿no es cierto? Y las denuncias que él empezó, que con su libro Arroz Verde, etcétera, etcétera, empezaron casi desde el 2008, 2009, si no estoy mal. En ese momento la Revolución Ciudadana estaba en el poder. El señor vivió hasta el 2023. ¿Por qué si la Revolución Ciudadana quería hacerle daño, quería asesinarle, quería sacarle del mapa, no lo hizo cuando estaba en el poder? Y él empezó con todas sus denuncias. Recordemos que también por la culpa de él, el señor Jorge Glass, completamente inocente, pues fue encarcelado. Entonces, si hubiéramos querido realmente hacer algo en contra del señor, ya lo hubiéramos hecho. ¿Por qué lo vamos a hacer ahora? Mejor él vivió muy bien durante la Revolución Ciudadana. La entrevista exclusiva en Hechos Ecuador ha reforzado la importancia del periodismo de investigación y la labor de los legisladores en la lucha contra la corrupción. Los ciudadanos están ansiosos por conocer más detalles sobre el caso León de Troya y esperan que este episodio marque un punto de inflexión en la búsqueda de la verdad y la justicia en el Ecuador.